estar aquí nosotros. No se preocupen por sus participaciones, igual, pues voy a anotar las que hagan los compañeros que están inscritos con el profesor Javier, ¿no? Me parece que, bueno, para el día de hoy habíamos quedado en la siguiente lectura, que es la lectura de González Marín María Luisa, ¿no? Y por lo que veo, sí hay un equipo de exposición. Entonces, están aquí los compañeros y las compañeras que van a exponer esa lectura. Es la crisis de los... No, la industrialización de México, ¿no? Ajá, sí. Ah, sí. Sí, ok. Bueno, nos falta un compañero. Espérame tantito. Ah, ok, bueno. Bueno, entonces, ¿van a esperar al compañero a que se conecte? Sí, deme 5 minutos. Veo si lo puedo contactar. Se está conectando ahorita Marco Antonio. ¿Él es su otro compañero? Hola, Hola, buenos días, Marco Antonio. ¿Tú vas a exponer el día de hoy? creo que sí. O sea, nos toca la exposición de... A ver, espera un momento, perdone, ¿eh? ¿Es la exposición de Martínez del Campo Manuel? No. ¿No? Ah, ok. Es la exposición de González Marín María Luisa, la industrialización en México, lo que es la segunda parte. Y bueno, ese equipo, bueno, esa lectura la va a exponer Vera Paz Alan Uriel, Jaime y Aarón, ¿no? Entonces, Maestra, sí, dime, ¿qué pasó? la verdad, le voy a decir, el resumen que hice de la parte de la lectura que me tocaba, Ajá. no está, o sea, no lo guardé. Cometí el error de no guardarlo hace días. De hecho, pensábamos que íbamos a exponer la clase pasada. Y o sea, ya no tengo el resumen. Desde hace media hora lo he estado buscando. No tengo el resumen, entonces mis compañeros seguro tienen mucho que decir. Yo la verdad es que perdí mi resumen para exponer. ¿No prepararon una presentación o algo así? Sí, el compañero que se encargó de presentar, hacer el material visual, sí lo tiene. Pero yo mi parte, el resumen de la lectura se perdió. Pero mis compañeros seguramente tienen mucho que decir. Ok, bueno, ¿y tus Yo compañeros soy el que están te la aquí? menciono. ¿Eh? Y sí, o sea, ¿sí prepararon su Bueno, presentación o no la prepararon? Bueno, ¿quiere verla? O sea, bueno, ¿la preparaste o no la preparaste? Sí, bueno, yo O la sea, tenía para la clase pasada, mi parte y todo eso. ajá. Y bueno, o sea, en general es una pregunta para el equipo. ¿Prepararon o no su exposición? Yo sí, le digo, mi parte en el trabajo era hacer un resumen para exponer. El compañero Alan creo que él se encargó de hacer el material visual y el otro compañero también tenía que preparar un resumen para exponer. Ok. Como le digo, maestra, mi resumen en Word se perdió, no lo tengo. ¿Y no vas a exponer entonces? Pues, no tengo el material, maestra. Bueno, Digo, puedo entonces, intentar recordar qué fue y hablar y decir lo que...
Bueno, miren, aquí ya se conectó el profesor Javier, va a estar escuchándonos, ¿no? Igual. Si pueden, bueno, creo que el profesor Javier igual puede utilizar el chat. Para el día de hoy, Javier, me parece que estaba la exposición de los compañeros Vera Paz, Alan Uriel, Aarón y Jaime, ¿no? Que es la segunda parte de la lectura de González Marín, María Luisa, ¿no? O, sí, ¿no? Es esa exposición la que es para el día de hoy, ¿verdad, Javier? Sí, bueno, entonces lo que nos están comentando, que está comentando aquí los compañeros, es que, bueno, son 3 integrantes del equipo y uno de ellos, Y otra cosa, profesor. ajá, Con el compañero Aarón ni siquiera nos pudimos comunicar. Y el que estaba en nuestro equipo en la anterior exposición es Ricardo. Y él sí ok, hizo su parte. Yo hice mi parte. El compañero Jaime, pues no la puedo poner en la exposición. ajá, ok, Y con y, a uno ni ver, siquiera nos pudimos comunicar. ok, Digo, no lo tengo muy fresco, pero creo que sí puedo decir un par de cosas respecto a mi parte, a pesar de que ah, no tengo, pues, el resumen. a ver, Aarón no existe aquí, entiendo, y el otro es el compañero Ricardo, ¿no? ¿Quién Ricardo? ¿Cuál Ricardo? ¿Quién es? Ricardo Reyes. ¿Y está aquí en el grupo? En el grupo, sí. ¿Estás ahí, Ricardo? ¿Vas a exponer el día de hoy? Bueno, en el grupo sí está. Aquí en la clase no. Bueno, si no está en la clase, pues entonces, ¿cómo va a exponer? Es lo que le digo. A ver, entonces, ¿quiénes están en condiciones de hacerlo? ¿Solamente tú? Pues sí. Solamente tú y, bueno, Jaime que va a hacer el esfuerzo, ¿no? Por recordar lo que hizo en alguna ocasión, ¿no? Entonces, bueno, miren, eh, bueno, en primer lugar, pues estamos viendo que pues hubo una falta de organización pues en este equipo, ¿no? Es demasiado evidente. Y por el otro lado, bueno, pues creo que si no se pudieron comunicar pues con Aarón, pues igual pudieron pues habernos escrito antes, ¿no? Sí, Javier, adelante. Yo creo que sí habría que abrir más bien, incluso en general, preguntar quién pudo terminar de hacer la lectura del material y con los compañeros que tienen su exposición, pues tratarla de abordar. Además es bien interesante lo que plantea la doctora González Marín en la segunda parte, ¿no? Ahí viene también una serie de cuestiones que hay que, pues, discutir, ¿no? Y en ese sentido, ahora, miren, francamente, pues para eso es el sentido del calendario de exposiciones, ¿no? Entonces, digo, si tienes 2 meses para preparar una exposición y al final del día no te pudiste organizar, pues eso también que habla mucho de que no se le atendió como se debería. Me refiero en general, ¿no? Sí, Jaime. Es que sí, de hecho, una disculpa, en serio, como le digo a la maestra, yo tenía mi resumen hecho en Word. No es pretexto, asumiría las consecuencias, pero lo que me pasó a mí es que yo tenía mi resumen listo en Word. De hecho, nos organizamos, fue en la madrugada que nos organizamos, de hecho, me desvelé, todos nos desvelamos esa noche para hacer el resumen y mi compañero para hacer el material visual y parte del resumen. Lo que me pasó a mí es que cometí el error de no guardar el Word. Lo tenía listo la, para la sesión pasada de este lunes. Total, por algún motivo expusieron otras personas, otros compañeros, y nosotros no expusimos y ya cometí el error de no guardar el Word y no lo puedo encontrar. Es lo que a mí me pasó. Ok. Bueno, a ver, yo estoy en condiciones de aportar, ¿no? O sea, aquí tengo, digo, es un texto que yo lo he revisado muchísimas veces, lo he vuelto a revisar. Justo hoy en la tarde hasta vamos a hablar de eso. Tengo otros materiales que preparé respecto a lo de la CEPAL. Entonces vamos a darle, ¿no? Un poco en ese sentido, a ver, ¿quiénes son los dos compañeros que van a exponer para tomar nota del equipo?
Alan Vera, el último. Otra vez tu nombre, perdón, Olvera, ¿qué? Estoy en un celular porque estoy justo aplicando un extraordinario, cómo es la vida, ¿no? Hablando de hacer exámenes. A ver, Olvera, ¿qué, perdón? ¿Ya se fue? Se llama Alan Vera Paz. Alan. Ajá, Ya, Alan Vera. ya te ubico, Alan. Y Vera. el otro compañero que comentó que problema con su guión es Jaime Vargalló. Uh-huh. Ok, ya los anoté. Pues vamos a empezar, ¿no? Y entre todos enseñar. vamos a complementar lo que plantea la autora. Mire, le voy a decir cuál era. Mi parte era esta de acá, la introducción. La parte de mi compañero Ricardo era el tema más largo, de hecho, el modelo de industrialización, y esa sí está. Y la conclusión también la hice yo, ¿no? Y pues bueno, los temas que le tocaba a mi compañero Jaime, que pues ya dijo que se acuerda un poco, son los 3 cortitos. Bueno, pero Ricardo no está aquí, o sea, no está en la sesión, pues. No. Entonces, No. está bien. O sea, inicien con lo que tienen, pues. Por favor. Ya pueden ver, ¿no? Sí podemos ver. Okay. Javier, ¿tienes levantada la mano? ¿No? Ok. Desde hace rato, ¿no? Ahorita la bajo. Ok, pues adelante. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Hoy vamos a tratar de exponer la industrialización en México de la autora González Marín María Luisa, de la doctora. Y les pedimos una disculpa antes que nada por las inquietudes que vamos a, a tener porque está incompleto el material, ¿no? Antes, primero, debemos de hablar de la autora, que es una licenciada por parte de la Facultad de Economía, que tiene su generación entre 1963 y 1907. También tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la cual duró de 1981 a 1993, y un doctorado en estudios latinoamericanos también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiene un diplomado en Género y Desarrollo y Democracia en el Centro de Investigaciones, Ciencias y Humanidades. Introducción podemos tener, ¿no? Que el mercado de México siempre ha sido complicado. Sin embargo, el estudio que abarca la doctora, que es un periodo entre 1982 al año 2000, lo hizo debido a que entró en vigor una serie de cambios en la política mexicana y, como lo podemos recordar, uno de los grandes cambios económicos fue el Tratado de Libre Comercio, el cual se menciona en alguna ocasión, el cual impactó en la economía de México, ¿no? Quiere integrarse al mercado mundial y está hablando de México como un país que no puede sostener este gran cambio y que estamos tratando de sobrellevar esa complicación hasta el día de hoy. Y desde antes de este estudio se identifica al país con una gran dependencia tecnológica en la que mayormente se cuidaba el comercio interno, dejando un desarrollo lento en la industria. Y con la llegada del neoliberalismo se veía una gran posibilidad de exportación como un sistema bastante eficaz, pero México adquirió una dependencia económica hacia Estados Unidos que hoy en día sigue aquejándonos, ¿no? Esa es la introducción. Y bueno, este es el tema de mi compañero, los primeros intentos de industrialización. Ok, bueno, voy a tratar de decir lo más que pueda. En este tiempo, los primeros intentos de industrialización, lo que se hizo fue adoptar
una política un poco proteccionista, no tanto, no tan severa. Antes de de los años 30, fue la principal política que se adoptó fue una política arancelaria. Fue la primera forma de hacer crecer la industria interna. Y pues podemos ver que en América Latina la industrialización fue un poco forzada, no fue planeada, fue, un poco difícil, de hecho, y también hubo un, una, bueno, un aspecto interesante que me parece que, de hecho, fue parte de lo que impulsó la revolución durante el Porfiriato. En la industrialización surgió la clase obrera en México, lo cual, de hecho, en donde se formaron sindicatos, más bien, y ciertos movimientos obreros que fueron parte de los que crearon, más bien, de los movimientos que dieron surgimiento a la revolución. Ahora, sí, en el contexto histórico, podemos ver que desde un principio en las colonias en América Latina, la corona española lo que intentó fue eh, um, no hacer crecer demasiado a los llamados obrajes. Los obrajes, según entiendo, son estas personas que se dedican a producir sobre todo textiles. De hecho, la corona no dejó crecer a los obrajes demasiado, les ponía muchas trabas, como por ejemplo no permitirles el comercio, no permitirnos a las colonias comerciar entre nosotras nuestros productos producidos, así manteniendo casi nulo crecimiento. Eso fue el contexto histórico de los obrajes. Entonces, desde ahí podemos ver como una deficiencia en nuestro crecimiento interno. La corona lo que le tenía miedo era que precisamente surgiera una clase empresarial, ¿no? En las colonias. Ellos temían eso, que les pudiera competir. Entonces, desde entonces tenemos trabas. Y ya respecto a la industrialización, en los primeros intentos de industrialización ya es lo que tengo que decir. ¿Le cambió? Sí, por favor. Bien, compañero. Gracias, espérame. Bueno, el modelo de sustitución de importaciones incentivaba principalmente, bueno, o sea, se siguió a partir de los años 30 se siguió con la política arancelaria, y se incentivó la industria interna. Esto fue ya en el siglo XX. De hecho, hubo mucha influencia de la revolución, por así decirlo. Hubo varios propósitos de la revolución se aplicaron
años después, en la industria, pues sí, pero básicamente se incentivó la industria interna y las exportaciones sobre todo. O sea, nosotros exportar fue como una de las bases. Y los aranceles, obviamente, para recaudación fiscal. Se dieron subsidios a exportaciones igual. Y, y ya, supongo que ya es lo que tengo que decir. Bueno, esta es la parte de mi compañero Ricardo. Le tocó a él el modelo de industrialización orientado hacia la exportación en el periodo de tiempo de 1982 al 2000. Aquí nos muestra cómo José López Portillo, el expresidente de México en 1982, presenta que no puedo mover esto. Presenta que la economía mexicana estaba en quiebra por los precios del petróleo, los cuales habían bajado. La evasión de las tasas de interés provocaron una fuga de capitales y la deuda externa se hizo impagable. El estrés de López Portillo se dirigió hacia el Fondo Monetario Internacional, que bien sabemos que nosotros tenemos una gran deuda con el Fondo Monetario Internacional, y para que lo auxiliara. Se necesita que este organismo fuera el aval para renegociar la deuda, por lo que firmó una carta de intención, la cual comprometió al gobierno al que se aplicara un rígido programa de austeridad, disminuir el aumento de la deuda externa y bajar el déficit del público. A cambio, se le ofrecía a Estados Unidos la venta de petróleo como pago adelantado por $1,000 millones que, para que se estabilizara el país, y el cual le daría a México para ayudar a estabilizar la balanza de pagos. No se hizo. También tenemos aquí la nueva posición de la industria en la economía mundial, ¿no? En los países desarrollados, la producción de servicios representa entre 60 y 70% del Producto Interno Bruto y emplean casi al 70% de la población. Varios autores hablan de la tercerización de las economías y que se ha llegado a la sociedad postindustrial, lo cual plantea nuevos retos a la actividad manufacturera, al empleo y a la sociedad, ya que los servicios modernos se desarrollan y fortalecen en las economías fundamentales urbanas, donde la industria y la agricultura se han desarrollado de manera poderosa. Esto causó grandes estragos en el empleo industrial y es lo que llevó a considerar que se vive un proceso de desindustrialización, lo que significa que la industria dejó de ser el eje del desarrollo económico y su lugar fue ocupado por los servicios. La industria, al igual que la agricultura, no podía quedarse atrás frente al avance de los servicios, por lo que tuvo que transformarse, hacerse más productiva, redefinir su estructura y su dinámica. Para estar en condiciones de competir en el mercado mundial, necesitaba incorporar los adelantos tecnológicos y cambiar las formas de organización del trabajo, aprovechar las ventajas que ofrecen los países con mano de obra barata y aplicar la llamada producción flexible y llevar a cabo la reestructuración productiva que que la pusiera en un nivel de competencia. Los países perdedores en la Segunda Guerra Mundial aparecían como los triunfadores en el mercado mundial. Japón llevó a cabo su reestructuración en la industria, aplicando nuevas formas de organización del trabajo, disminuyendo el tamaño de sus fábricas y dispersando su producción hacia países con mano de obra barata, y desarrollando nuevas formas de asociación con el capital extranjero. Alemania basaba su transformación en la alta productividad, en la utilización de tecnologías de punta, la reducción del tamaño de sus empresas como la textil y el aumento de su productividad. El gran gigante, Estados Unidos, con su obeso aparato industrial, empezaba a quedarse atrás y a sufrir las consecuencias de pérdida de competitividad y crecimiento de déficit en la balanza comercial. ¿En qué consisten estas nuevas formas de organización del trabajo? 1. Las transformaciones que se dan en la compra y venta de la fuerza de trabajo y la llamada desregulación del mercado laboral
que consiste en aplicar medidas que adecúan la mano de obra a los vaivenes del mercado, lo cual implica a desmantelar las leyes de protección obrera, cambiar los contratos colectivos y fragmentar los sindicatos. Las transformaciones que se dan a la compra y venta de la fuerza de trabajo, la llamada desregulación del mercado laboral. No, es lo mismo. Los cambios en la industria manufacturera de los años en crisis de 1982 a 1987. Nace una nueva relación capital-trabajo, la cual se llama la estructura productiva monista, que consiste en una comunidad fabril donde no solo la fuerza del obrero a trabajar, sino que además se exige una movilización total de su fuerza de trabajo en la que esté incluida su capacidad intelectual y lo que pueda quedarle de creatividad. Se trata de síntesis de que el obrero pertenece a la empresa desde su tiempo, pensamiento y fuerza y esparcimiento estén sujetos a las necesidades. Las privatizaciones iniciaron con Miguel de la Madrid, pero se profundizaron con Carlos Salinas. En ambos gobiernos, varios dirigentes opositores y exfuncionarios señalaron que el proceso de venta de las que se estaba pagando, plagado de irregularidades y de corrupciones. Al amparo de estas ventas se favorecía a ciertos grupos industriales, empresarios y funcionarios, todos coludidos para hacer un excelente negocio con bienes de la nación. Otro factor que influyó en la reestructuración industrial fue la entrada de México al GATT, por sus siglas en inglés, lo que significó una apertura casi total, pues le redujeron las tarifas arancelarias y las fronteras se abrieron a la comercialización. Si queremos señalar el momento de la muerte del proteccionismo, es precisamente 1986, cuando se firma el protocolo de ingreso a ese organismo. El efecto fue catastrófico para la industria nacional debido a que no estaba preparada para la industrialización en México. Es una etapa de ajuste donde la estrategia de las empresas fue tratar de sobrevivir. Se aplicaron varias tácticas tendientes a conformar nuevas relaciones de la industria. Entre esas tácticas destacan las siguientes. 1. Aprovechar la reducción del mercado interno para exportar. La baja de los ingresos de la población también se tradujo en una reducción de demanda de bienes y servicios que influyó para que las empresas quebraran y la inversión y producción disminuyeran. Solo las grandes compañías tuvieron las condiciones para resistir la baja del mercado interno y salir fortalecidas de esta etapa de ajuste. Establecer filiales de empresas transnacionales para aprovechar las ventajas de la mano de obra barata y la cercanía del mercado estadounidense. La estrategia era utilizar plantas en México como productoras de motores y partes de motor, utilizando las ventajas de mano de obra barata, calidad y precio del aluminio y la cercanía al mercado estadounidense, que es lo que siempre nos ha favorecido. Compra y fusiones de empresas. Las grandes empresas manufactureras pertenecientes a poderosos grupos industriales financieros durante los años de crisis se fusionaron con empresas, compraron otras y se asociaron con el capital extranjero. Conversión de empresas productoras en comercializadoras. Con la baja del crecimiento económico, las industrias que producían para el mercado interno se vieron muy afectadas y sin posibilidades de exportar a corto plazo. Las que más resintieron esta baja fueron la textil, del calzado, del juguete, electrodomésticos y bienes de capital. La conversión de la industria en maquiladora o proceso de desindustrialización de 1988 al 2000. Las empresas exportadoras representan el gran cambio y el gran éxito de la nueva política. El resultado de esas estrategias ha ocasionado la concentración de la producción en unas cuantas empresas, la especialización de esta industria en unos cuantos productos y el fortalecimiento de grupos industriales en los cuales se dio la fusión entre el capital nacional, privado y extranjero. ¿Cuáles son las ventajas para la economía mexicana en la instalación de maquiladoras? En primer lugar, el empleo. Cada vez crece más la mano de obra ocupada en ellas y desde hace tiempo se establecen en varias regiones del centro y el sur del país. Es innegable que el efecto de las maquiladoras sobre la ocupación es importante y que en los años 90 constituyó uno de los sectores de mayor crecimiento en el empleo industrial. En 1999, los trabajadores de estas empresas representaban más del 29% de la población ocupada en la manufactura.
En los años 90, las maquiladoras multiplicaron su número y sus exportaciones, creció el empleo entre ellas, pero el resto de las actividades apenas pudieron sostenerse. En el auge del maquilador no llegó a las manufacturas. En cambio, en China, el auge de las maquiladoras ha favorecido el crecimiento de otras actividades. ¿Dónde está la falla de México? El error de diciembre. Se redujeron este tipo de importaciones. Veamos cómo se reestructuraron algunas ramas. A. Industria alimentaria. Es una actividad básica para la población de cualquier país, pues su producción puede aumentar o disminuir, pero jamás desaparecer porque llevaría a la sociedad a la extinción o al caos económico. Entre más grande y poblado sea un país, más necesidad tiene de poseer un fuerte sector alimentario, que junto con la agricultura constituyen los sectores clave para alcanzar la soberanía. Industria textil y del vestido. La industria de bienes de consumo, que ocupa el segundo lugar en importancia, tuvo un proceso parecido a la alimentaria. La cadena productiva se rompió tanto que lo que corresponde a la fabricación de fibras sintéticas como base del hilado y tejido, quedando separados de la confección. Esta situación provocó un creciente déficit en la balanza comercial por el aumento de importaciones de materias primas, insumos y maquinaria. Debido a que una industria que en sí misma representa el avance tecnológico del aparato productivo y el dominio al capital sobre el conocimiento científico, convirtiéndola en un arma poderosa en la competencia comercial. Su fortalecimiento es indispensable para lograr una mayor productividad, precios competitivos y el restablecimiento de las cadenas productivas. Bueno, este es tema de mi compañero. Jaime. Sí, yo prefiero ya, porque si no me siento, la verdad, muy cómodo sin mi guión. Entonces, preferiría ya saltar esta parte. Y como conclusión, ¿qué podemos tener de la lectura de la doctora? Bueno, básicamente, como ya lo podemos notar, el gobierno mexicano no tomó grandes decisiones económicas. Sin embargo, tomó decisiones malas que endeudaron al país y la balanza comercial se inclinaba de manera negativa. El problema más sobresaliente que yo veo sobre las decisiones tomadas por la política mexicana es que no contaban con un plan de desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Es que la industria nacional no se puede desarrollar si no se tiene un plan en específico. Solamente se importaron máquinas y se importaron formas de producir, pero como la mano de obra era muy barata, a los que les convenía eran las personas que nos contrataban, que casi siempre era Estados Unidos. Un problema a resaltar, el cual se provocó a partir del error de diciembre y a partir de malas decisiones tomadas antes de este suceso, fue la deuda que tiene México con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional, que todavía no se le puede pagar completamente. Hace que todavía se promueva el sistema neoliberal, pero claramente no podemos sostener un sistema así, y el mercado se está apoderando de la producción mexicana. Todo lo anterior desemboca en una creciente ola de pobreza y en un tope económico del que no se puede avanzar si el sistema no está reformado. Bueno, esa fue nuestra exposición. Muchas gracias. Ok, bueno, no sé, Javier, ¿quieres luego intervenir o escuchamos la participación de los compañeros y las compañeras? Sí, escuchamos a las compañeras y compañeros. Yo voy a tocar varios temas que no necesariamente van a estar en la lectura. Son recomendaciones que les voy a hacer en general al grupo que hay que atender para sacarle provecho a la lectura de González Marín. Hay muchos conceptos que hay que trabajar, hay temas que hay que discutir para poder entender lo que una autora como la doctora González Marín nos va a plantear en la lectura de hoy. Entonces, bueno, vamos a escucharles a las compañeras y a los compañeros y luego ya participo un poco, que estoy aquí también atendiendo dudas sobre el examen y que van de la mano, justo el examen es de INAI 2, ¿no? Estamos viendo en general todo. Entonces, pues bueno, vamos a ver. A ver, con calma,
nos tranquilizamos después de la presentación de los compañeros. ¿A quién le gustaría participar? Cándido, andas por ahí, ¿no? Sí. ¿Te gustaría comentarnos algo de la segunda parte de la lectura? Pues una cosa interesante, básicamente, de que cómo es que la industria se volvió maquiladora. Y es que no recuerdo bien, es que tampoco tengo muy fresca la lectura, pero sí que básicamente que bueno, yo lo denomino desmantelamiento, así lo puse en mi ensayo, pero en sí no es un desmantelamiento, pero que básicamente como que la industria nacional se fue echando para atrás y hubo una inundación de todos estos productos pues importados, extranjeros, los cuales dañaron profundamente a la industria nacional. Y como usted anteriormente lo mencionaba antes, pues hubo pues muchas industrias mexicanas tuvieron que cerrar, otras por el contrario fueron vendidas hacia los agentes, hacia las empresas extranjeras o las transnacionales, y esto derivó pues en que pues básicamente pues un desmantelamiento en la industria nacional, y no solo en la industria, sino también pues en el aspecto agrícola, que pues eso lo tocamos en el tema, pues, en el anterior bloque. Y también, ya para darle un poquito a mi participación, es el hecho de, ay, se me fue la idea, pues es el hecho de, como lo mencionaban mis compañeros, de las deudas pagables que hemos tenido, derivado pues a las crisis económicas del 82 y del 94, las cuales los cuales pues de alguna forma u otra aún siguen usando que sigamos en este modelo neoliberal que pues de alguna forma u otra ha perjudicado a nuestro país. Derivado pues de una liberación de la economía bastante frenética y eficaz, y así inclusive, esto lo escuché en un podcast que decían de que Salinas siempre decía de que no, es que os deberían agradecerme porque yo fui el que abrió México al mundo. Y decían, sí, abriste México al mundo, pero lo hiciste de una manera tan terrible que nadie te va a agradecer. Eso sería todo. Bien, Cándido, hay varios temas que hay que abordar, ¿no? Ya en el terreno de la academia, no por ser academicista, sino un poco para darle sustancia a la argumentación, pero está muy bien en varios sentidos de lo que plantea Cándido, ¿no? La pregunta inicial que haces es clave. O sea, ¿qué tuvo que ocurrir en América Latina a nivel mundial y eso cómo baja en América Latina y en específico, para el caso de México, para que se diese un viraje de manera radical en términos del proyecto del diseño de industria para el caso de México, ¿no? Entonces, bueno, la autora hay un tema, hay un apartado que va a abordar en esta segunda parte que es nodal, ¿no? Es la conversión de la industria maquiladora en un modelo distinto al modelo ISI, que es la industrialización por sustitución de importaciones. Ahora sería un modelo industrial manufacturero de exportación, ¿no? O sea, cambió totalmente la visión, cambió totalmente la idea de cómo nos pensábamos, no solo pensados, sino como ya va a estar México integrado, reinsertado a la industria mundial y sobre todo a la industria de Estados Unidos. Estaba por ahí Marco y después Erika, por favor. No, ya hice la mía escrita. Es que se me fue como la idea de lo que iba a decir, entonces ya, mejor la dejé escrita. Vale, entonces le Gracias. pido a Patti que la comente porque yo ahorita no estoy entrando al chat. En lo que la comenta Patti, un favor, Erika, por favor, intervienes y después Abraham. Ajá, pues yo creo que son muy buenos, o sea, es muy buen este modelo el que se plantea de en lugar de la sustitución de importaciones, porque pues realmente un país nunca puede totalmente dejar de importar, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que es necesario que se importen y que pues no nos es posible producirlas en el país. Y el único problema, o lo que yo he visto, y también que en historia económica estuvimos analizando lo de la historia de los países, o sea, la historia económica de los países de Latinoamérica, es que pues todos como que vuelven al mismo punto, ¿no? Tratan de llevar a cabo un modelo, pero, o sea, por ponerle énfasis a algo, terminan descuidando lo demás. Y la mayoría de las veces es así. Por ejemplo, dicen, no, pues es que vamos a echarle a la industria, ¿no? A la industrialización. Y dejan de lado
por un lado, o sea, lo que es la industria agrícola, ¿no? O más bien eso de cuidar del abastecimiento de materias primas. Entonces, pues al último resulta lo mismo, porque se descuida esa parte de la economía y pues al final la sustitución de importaciones ya ni siquiera se lleva a cabo, o sea, se lleva a cabo tal vez un poco de industrialización, pero pues también se descuida la otra parte que también es fundamental y es importante en toda economía. Y ya después lo que propone, bueno, lo que comenta la autora del cambio de modelo de la industria manufacturera de exportación, pues yo creo que sí es muy bueno, pero también, o sea, no toman como en cuenta las cuestiones sociales, ¿no? De que los trabajadores llevan a cabo una jornada laboral pues más pesada y pues muchas veces ni siquiera se les aumenta el sueldo, o sea, es nada más horas de trabajo por el mismo sueldo y pues ya esto vendría siendo una explotación laboral para ellos. Bien, muy bien, gracias, Erika. Abraham, por favor, y después Edgar. Sí, pues yo escribí un pequeño párrafo para la actividad de hoy y pues, ¿quién se lo puede leer? Que es que Sí, adelante. ante el proceso de industrialización mexicano presentado en los años de 1988 al 2000, se han derivado trágicas transformaciones en todos los tipos de industrias que, si bien antes componían el eje económico del país, hoy no logran equiparar en rendimientos macroeconómicos a los experimentados con anterioridad a dicho periodo de cambios. Todo ello por la mala aplicación de políticas de libre mercado dentro del territorio nacional, las cuales no simplemente no regulan con certeza la balanza comercial industrial, sino que también permiten que el aparato completo se convierta en un simple instrumento de expansión y diversificación productiva de las empresas transnacionales, y por lo tanto, de un mercado que, en palabras de diversos autores, actúa como depredador de nuestra economía y de las de países en vías de desarrollo. Empresas de las cuales, por nuestro marco legal favorecedor a la comunicación de grandes capitales extranjeros, no tenemos poder de decisión en cuanto a materia económico-social, lo cual encima limita nuestro avance tecnológico. Ya. Ok, muy bien. Gracias, Abraham. Edgar, por favor. ¿Sí me escucha, profesor? Sí, muy bien. Está bien. Bueno, a mí lo que me llamó la atención de esa lectura, de esa segunda parte, es que ya estaba haciendo presente un cambio de paradigma. Es decir, previamente se estaba ocupando el keynesianismo, el modelo EASY, en el que el Estado participaba para configurar empresas que proporcionaran insumos a las empresas nacionales. Es decir, había una cadena de producción, pero ya cuando se cambia el paradigma del neoliberalismo, pues esas empresas paraestatales tuvieron que desaparecer porque se les achacaba de que gastaban mucho, de que cobraban altos sueldos, un excedente de trabajadores, entonces, aparte daban prestaciones altísimas y gastaban parte considerable del presupuesto de, del gobierno. Entonces, por eso los neoliberales atacaban esos, no sé si puntos débiles, no lo sé, y eso lo hacían los liberales, de que tenían que desaparecer esas empresas o venderlas para que los grandes empresarios pues, se hicieran cargo. Y de hecho se menciona que las empresas nacionales que existían privadas desaparecieron o se tuvieron que convertir en comercializadoras de juguetes, de textiles. ¿Por qué? Porque ya no, enfrentándose contra las potencias hegemónicas que tenían grandes máquinas, grandes avances tecnológicos, pues era difícil competir con ellas, puesto que en el modelo de Easy no tanto se innovó en la industria de bienes de capital, se estaba más en los bienes de consumo que en los bienes de capital. ¿Por qué? Porque faltaba un liderazgo en ese sector y el gobierno no proporcionaba a las universidades el conocimiento como pasó en Estados Unidos. Estados Unidos, a través de una red de aranceles y innovaciones en el conocimiento de las universidades, pues se industrializó rápidamente y creó bienes de capital como lo hizo Alemania. De hecho, en Alemania viene el hecho en Alemania. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían ¿sí me escuchó? Perfecto. Sí, sí, nada más me están preguntando aquí alguien que ya acabó felizmente su examen. Permítanme tantito. Continúa. Bueno, y entonces, pues, eso me llamó básicamente la atención y
Y pues con la llegada del neoliberalismo se menciona que había una flexibilización en el trabajo, es decir, que, que ya los trabajadores, ya no se decían tantos trabajadores, sino más una fuerza de, permítanme, se necesitaban más una, se necesitaban más las máquinas y con la revolución tecnológica, científica, en el proceso de producción y pues se perdían esos, perdón, es la basura, se perdían esos logros que habían conseguido los trabajadores en el periodo de la mitad del siglo XX, que sería las prestaciones. ¿Por qué? Porque ya había una flexibilización del trabajo. Y aquí en México, pues las maquiladoras llegaron a raíz de que se había perdido había más un gran desempleo debido a que los trabajadores que laboraban en las empresas paraestatales pues ya habían desaparecido, la fuerza laboral era más barata, ya no se requerían tantas prestaciones ni seguridad social, entonces pues las empresas transnacionales llegaron aquí para imponerse y pues esas empresas deciden para, es más dicho, qué, para y cómo producir y a quiénes va destinado. Entonces, pues a partir de este momento las empresas transnacionales se posicionaron en todo el mundo y en mi opinión esto es una lucha de transnacionales, no es verdaderamente una lucha de libre mercado, porque pues vemos en la actualidad que como las empresas transnacionales están buscando posicionarse en los mercados. Ya vimos con Donald Trump, Huawei lo suspendió a Huawei y eso es así. Es todo, profe. Bien, Edgar, bien interesante, ya tocas algunos temas incluso para ver las consecuencias del viraje que va a haber. Tocaste un concepto que quizás es muy importante, ¿no? Qué bueno que lo tocas y le vamos a dar poco a poco profundidad en el sentido de que es un paradigma, ¿no? Desde la perspectiva de la escuela que está abordando y haciendo las estimaciones de qué hay que hacer en América Latina para el desarrollo en general, bueno, el desarrollo, el crecimiento económico y el desarrollo social, y estoy hablando directamente del estructuralismo, pues ahí está esta cuestión del cambio tecnológico, ¿no? La transferencia tecnológica que te permita esa fase de despegue en la industria, ¿no? Como uno de los momentos, una etapa del desarrollo de una nación. Sin duda eso es, digamos, todo un debate y además eso baja a materia de política pública, es decir, no se queda solamente en el terreno de la academia, sino eso cómo lo bajamos, ¿no? Bueno, en primer momento, ahí hay dos momentos que voy a decir ahorita porque lo tocó el compañero. Lo primero es que hay una ausencia y hay un desarrollo muy bajo en ese sentido, ¿no? En términos de la generación de las capacidades productivas para que la región completa y de manera diversa, porque los países son totalmente diversos, puedan acceder, ¿no?, al desarrollo tecnológico. En ese sentido, Previs supone en el informe que él presenta a la CEPAL de una estimación de lo que está ocurriendo justamente con la industria, es que hay una clara desventaja, ¿no? Es decir, ni siquiera hemos entrado en el periodo de la teoría de las ventajas comparativas. Entonces, en ese momento, lo que plantea Raúl Previs es que en una estrategia lo que hay que hacer es importar los bienes de capital para que acelerar el proceso de industrialización. O sea, si se piensa cuánto tiempo tardaríamos en formar profesionistas, científicos que nos permitan el desarrollo de bienes de capital y que después se trasladen a los procesos productivos, ¿no?, a las cadenas de valor, que esa es una primera necesidad que está en la región, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que va a dar, bueno, va a estar acompañada después con lo que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Les digo, es algo que es fundamental, ¿no? En lo que es en el tema de vías del desarrollo, ¿no?, de una nación. Entonces, por ahí está esta cuestión. Sin embargo, después, y en eso, pues sin duda el que va a empujar toda esta iniciativa se piensa en el Estado como promotor del desarrollo, ¿no?, como el motor incluso del desarrollo. Entonces, el Estado en una noción muy básica, ¿no? Está toda esta matriz keynesiana. Recuerden ustedes que está lo que es justamente la crisis del 29, retorna, no estaba la presencia del Estado previo a la crisis del 29, venía toda una inercia y una tendencia, sobre todo, digamos, en un terreno que garantizaba más lo que es las libertades de mercado. Permítanme tantito, si quieren comentar de lo que yo he comentado, y ahorita déjenme atender esto porque si no se me cae el negocio. Bueno, pues en lo que regrese el profesor Javier Lozano, pues estuve ya leyendo sus participaciones en el chat y bueno,
Hay un tema, bueno, hay dos temas más o menos recurrentes en lo que ustedes están escribiendo. Ese primer tema es, bueno, pues el papel que tiene el Estado en forma de, pues, una política pública que está interviniendo, ¿no? En la política industrial mexicana. Y pues algunos de ustedes mencionan que pues este país en general pues ha carecido de una política, de un plan nacional de industrialización, ¿no? Pero bueno, como ustedes pudieron observar, o bueno, como lo que han estado aprendiendo, pues técnicamente podemos decir que sí existe pues una intención industrializadora, pues, por lo menos que está conducida por el Estado, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el carácter de ese plan? Pues es eso lo que hay que nosotros empezar a discutir, ¿no? ¿Cuáles, digamos, los mecanismos que emplea el Estado en forma de una política económica para incentivar pues esa actividad industrial y en qué sentido lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sustitución de importaciones, se le pone énfasis a lo que es pues el capital nacional. Entonces ustedes observen que, bueno, ahí estamos hablando de pues una industria que tiene pues su carácter de producir dentro del país, ¿no? Entonces, bueno, esa es, digamos, esa intención de ese periodo de industrialización, ¿no? Posteriormente, ya cuando hablamos de la apertura hacia el exterior, justamente como lo estaba mencionando Cándido, pues, bueno, él mencionaba a López Portillo sobre, digamos, un modelo de industrialización completamente diferente, o bueno, que buscaba o que se argumentaba que de hecho, pues la política anterior había sido una política que había tenido muchos errores y que ahora era necesario, pues entonces abrir el país al exterior, y eso tenía ciertas implicaciones sobre la actividad industrial dentro de ese país, ¿no? Bueno, dentro de este país que es México. Ahora, también ustedes han estado comentando mucho, pues, en sus comentarios el papel de la deuda externa y lo que significó para, digamos, este proceso de desindustrialización, ¿no? Entonces, pues aquí caben las siguientes preguntas. ¿Por qué el Estado mexicano, por qué México, durante finales de ese periodo de la sustitución de importaciones, se empezó a endeudar? ¿No? O sea, piensen en eso. ¿Cuáles fueron las causas que originaron que pues este país, tanto a nivel de la política, bueno, de lo que sería el presupuesto público, por qué tuvo un endeudamiento creciente pues, de las finanzas públicas y por qué también hubo un endeudamiento pues, del sector privado? Porque no solamente fueron las finanzas públicas quienes aumentaron pues, sus niveles de deuda. Y eso es pues una cuestión importante que tenemos que preguntarnos. Ahora, también ustedes han estado argumentando que pues, este aumento de la deuda significó pues, una repercusión negativa en ese proceso de industrialización. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué ustedes consideran que esa deuda pues significó, digamos, una traba, ¿no? A ese proceso de industrialización? Porque lo estamos, digamos, lo estamos tomando como algo cierto, ¿no? Lo estamos asegurando, pero tenemos que pensar por qué eso fue así, ¿no? Entonces, bueno, para esto pues también me gustaría decirles que pues este modelo de la apertura al exterior pues viene con toda una lectura pues teórica, una propuesta también teórica sobre el por qué debe ser así y sobre el por qué pues fue un error para las economías latinoamericanas pues haberse digamos entrado en ese periodo de sustitución de importaciones. Y bueno, eso también es algo que yo ya les había comentado. Y esto se los comento también porque también en sus participaciones que han escrito, pues ustedes hablan de ese comercio internacional, y hace un rato una compañera pues habló de que sin duda pues las exportaciones o las importaciones a un país, que bueno, es prácticamente una de los vertientes del comercio internacional, pues son cosas que no se pueden ignorar en un mercado mundial, ¿no? Entonces, desde que estábamos en eso del periodo de sustitución de importaciones, o como ustedes quieran llamarle, pues ya había un intercambio hacia el exterior. O sea, la economía mexicana ya estaba dentro de un mercado mundial y estaba dentro de una economía mundial. Entonces, la dinámica
pues era diferente. No es que no estuviera dentro del comercio internacional, sino que tenía un carácter, bueno, ese carácter nacional que yo les estaba comentando. Y bueno, a mí me gustaría retomar algo de la lectura de Frank Silver. Bueno, no, en esa lectura que nosotros leímos, no viene explicado porque esto que les voy a decir viene en la primera parte del libro, que es cuando él está haciendo la comparación entre las economías pues que se llaman desarrolladas y las que nosotros ubicamos pues como subdesarrolladas, ¿no? Entonces lo que él menciona pues es que en esas economías desarrolladas pues existía algo que él llamaba como un círculo pues virtuoso acumulativo, que pues desde el punto de vista de Frank Silver estaba pues parado sobre un nivel de productividad alto, pues que a la vez pues estaba relacionado con la diversificación de las ramas industriales y que eso mismo estaba impulsando pues al nivel de empleo y los salarios, ¿no? Entonces lo que él mencionaba es que pues este fortalecimiento del interior de estas economías que nosotros consideramos que llamaban ya desarrolladas en ese momento, se basaba pues en una lógica industrial fuerte, pues que se iba desarrollando cada vez más y que se generalizaba pues a otros sectores como pues el de la agricultura y el sector de los servicios, ¿no? Entonces, pues estas condiciones hacían posible que pues ese país pudiera, digamos, competir en ese mercado internacional, en esa economía internacional, ¿no? Ese es como lo que, una de las cosas que él está observando sobre ese tipo de economías. Y en el caso, pues, de las economías latinoamericanas, pues él observa, digamos, otro comportamiento. Y ese, digamos, una de las causas que menciona, pues también es la falta de vocación industrial, ¿no? También él dice que, pues, en estos países, los dueños de las tierras y los capitales más bien tienen una vocación acomodaticia, ¿no? Porque justamente menciona que en vez de preocuparse por realizar una innovación capitalista, ¿no? Como se realizaba, por ejemplo, en Alemania, en Japón, en esos países, en Estados Unidos, como ustedes ya mencionaron, pues acá pues preferían cernirse, por así decirlo, pues a lo seguro, ¿no? A lo que ya estaba allí. Y una de esas cosas pues era el apoyo que tenía, digamos, que daba el Estado, ¿no? Hacia, digamos, ciertos ramos industriales. Entonces, bueno, también eso es una causa que pone él como pues esa falta de vocación industrial que existe en esta región y que aparte pues todos esos beneficios que daba el Estado, los estados latinoamericanos a esas empresas nacionales, no solamente pues se quedaban en esas empresas nacionales, sino que también empresas extranjeras pues se veían beneficiadas de esos beneficios, ¿no? Entonces, bueno, nada más ahí son como elementos para que ustedes vayan pensando y planteándose más preguntas. Exactamente, muy bien. Vamos a vincularlo con otras cuestiones. Ahorita seguimos dando la palabra. A ver, miren, hay varias cuestiones, ¿no? Preguntabas, Pati, ¿no? Esto de la vocación de una clase industrial. Me temo, o sea, sí, justo esto, pero también hay algo que genera eso, ¿no? Y la pregunta es esa, sin duda, ¿no? O sea, ¿por qué se genera o por qué se crea? ¿Por qué aquí no, por qué en América Latina no se gesta una vocación? Siempre que hablo aquí, los vecinos lo hacen, ¿no? A propósito. Pero bueno, me dan más ganas de hablar. Fíjense, hay una cuestión, cuando nosotros revisamos cómo se va dando lo que es la matriz del neoliberalismo a nivel del Estado, digo, si uno revisa con cuidado, se va a dar cuenta que van a generarse mecanismos para blindar y proteger justamente a una clase industrial que tiene una ventaja sobre otras que apenas se están gestando, ¿no? Y lo digo en el siguiente sentido, fíjense, hay algo que ubica el Banco Mundial cuando uno revisa los ensayos del Banco Mundial sobre por qué el Estado se vuelve un problema en términos de lo que es el desarrollo en general. O sea, siempre en los análisis hay que ir de lo general a nivel mundial, después bajamos a lo regional y eso cómo se expresa en lo local, ¿no? Entonces, a nivel mundial ubican lo siguiente, hay una cuestión. No es un pleito nada más entre Keynes, un pleito de egos académicos entre Keynes y Friedman, ¿no? Sino el problema está
en que hay una caída muy fuerte de la renta del capital a escala mundial. Es muy fuerte y entonces se tratan de ubicar dónde están los principales problemas. Uno de los problemas fundamentales que se ubican justamente tiene que ver con una debilidad que proviene de lo que sería el capital privado, ¿no? Empieza a tener, a nivel mundial, empieza a tener un debilitamiento muy fuerte. Entonces viene todo un proceso de cómo se hace o cómo se formula algo distinto que permita volver a recolocar al capital mundial, que nosotros, bueno, en las discusiones que hemos dado, lo estamos conociendo como empresas transnacionales, multinacionales, holdings, ¿no? O sea, viene ese proceso de transformación del propio capital e incluso de los sistemas financieros. Entonces, es cómo vuelvo nuevamente rentable ese capital. Y para eso se van desarrollando una serie, dice el Banco Mundial, y esto es fundamental, y eso va a bajar en América Latina. Estoy leyendo ahorita lo que plantea. O sea, ¿por qué le pega a ciertas partes de la industria? Primero se desarrollan ciertas partes de la industria en los países latinoamericanos y después se cortan de tajo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué políticas se promueven dentro del neoliberalismo a nivel mundial? El Banco Mundial lo está empujando, pero además el Banco Mundial es quien inyecta recursos, decía Patti, y es un elemento fundamental. Entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial van a estar impulsando, incentivando y alentando a las economías a que consideren como un mecanismo natural y muy necesario el endeudarse, ¿no? El recurrir al endeudamiento. Entonces, después eso va a generar una serie de consecuencias de tipo negativo por el manejo que ocurre, que también es todo un debate. Después, en la reestructuración, el Banco Mundial curiosamente condiciona. O sea, quieres seguir teniendo líneas de crédito, tienes que hacer eso. Y dentro del qué quieres hacer, viene lo siguiente de cómo se debe focalizar un Estado, y eso se va a ver en la región de América Latina y el Caribe. Dice el Banco Mundial, hay que garantizar la armonía del mercado, ¿no? ¿Qué es esto? Es un concepto a nivel mundial que se está dando sobre todo, hacia finales de lo que es el Estado interventor. ¿Qué es esto de la armonía del mercado? Dicen, bueno, el Estado se volvió todo un problema, ¿no? Y la principal crítica viene en que genera competencia totalmente desleal. Yo les decía, ubican que ahí está en desventaja y está cayendo todo lo que es la renta del capital privado. Entonces dicen, no podemos competir frente a aquellos que tienen un subsidio. Entonces el Estado lo tiene que retirar, ¿no? Eso lo va a hacer México y se va a hacer en toda la región, y eso va a impactar en la agricultura y en la industria también. O sea, les estoy dando la raíz ahorita de que se preguntaban el por qué, ¿no? Bueno, entonces hay toda una estimación a nivel mundial y va a bajar. O sea, no surge aquí en el seno de las discusiones al interior de los de los incipientes industriales de América Latina y el Caribe, sino viene de fuera y se empieza a instaurar bajo varios mecanismos. La otra es ese tipo, dice el Banco Mundial, el que tú a los estados lo señala y dice, el que ustedes den subsidios genera competencia desleal, no permite el libre mercado, ¿no? Eso es totalmente una anomalía del mercado, no debería de ocurrir eso, y está generando corrupción, ¿no? Está generando corrupción, está generando prebendas, está generando todo un sistema político ad hoc a una clase que está ahí. Y eso no debe de instaurar. Eso lo está documentando sobre todo el Banco Mundial. Frente a eso propone, fíjense, que eso es lo que va a ocurrir. Eso cómo baja en México y en América Latina, que hay que entenderlo, y por qué queda trunco el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Dice, fíjense esto, definir y proteger los derechos de propiedad. Por eso yo les decía, está blindando, ¿qué son los derechos de propiedad? Cuando tú hablas que tu región genera bienes de capital, ¿quién tiene los derechos, las patentes de esos bienes de capital? Esa es una pregunta. Cuando llegan las transnacionales y se abren los mercados, las transnacionales inyectan recursos, ¿no? El Estado neoliberal, eso pasa en la UNAM, compañeros, váyanse a medicina, se genera proyectos financiados, por ejemplo, por la Fundación Ford, ¿no? La Fundación Rockefeller, que te dice, yo te doy recursos para que generemos investigación, por ejemplo, para el combate al cáncer, a ciertos tipos de cáncer. La patente de eso, ¿quién la tiene?
ahorita lo vimos con la vacuna del COVID, ¿no? Ellos, Tienen las ¿no? O patentes. sea, Pues al son los final, privados, compañeros, ¿no? O sea, a nivel mundial es un poco eso. No no están en América Latina, no son mexicanos, aunque después viene todo un proceso para tratar de liberar las patentes en las que pueda actuar el Estado. Entonces, eso es muy importante. El segundo punto, establecer sistemas jurídicos y normas eficaces. Y ahí dice, bueno, y eso lo planteó la autora a lo largo de las discusiones, es una traba a nivel mundial que tú me impongas aranceles para poder mover mi capital. Entonces, si yo estoy viendo que la rentabilidad del capital privado está cayendo, ¿cómo se hace, ¿no?, para poderlo modificar? Entonces, cuando plantea qué ocurre con la conversión industrial en la maquila, la doctora González Marín dice, ¿qué es esto de la producción blanda? ¿No? Esto de la fragmentación de las cadenas de valor es permitir, ¿no?, que los capitales se puedan mover a nivel mundial. A ver, y siempre el punto nodal, permitir que la libre movilidad, es la inversión extranjera a nivel mundial, se está moviendo y va a imponer. Ahora, recuerden ustedes, el modelo EASY implica que tú estás desarrollando una industria que tiene ciertas particularidades para atender un mercado interno. En la apertura de lo que sería el Estado neoliberal, que se habla ya de la libertad del mercado, para algunas otras concepciones es el mercado total, ¿no? Es el Estado mínimo. ¿Qué implicaría eso? Por ejemplo, es la competencia primero, y eso lo documenta aquí la doctora Marín, en el periodo de Miguel de la Madrid, la competencia primero entre de lo que quede de la parte estatal, porque empieza un proceso de privatización, o sea, quiere decir, el Estado empieza a concesionar primero a los capitales locales, privados locales, y con Salinas en México empieza un proceso de apertura. Vamos a ver, aquí les tengo un ejemplo, qué empresas, o sea, para que vean que sí hubo un desarrollo, esto yo cuando dice la maestra que no hay sí hay una planificación, ¿no? A lo mejor sí no es suficiente, no es suficiente, ¿no? ¿Qué requiere, por ejemplo, un país para desarrollar la infraestructura? Pues la industria de la construcción la tiene que desarrollar. México lo hace durante el modelo EASY, ¿no? Requiere, por ejemplo, del acero, eso es vital para un país, para poderse... Creo que se salió el profesor Javier. Déjenme, me comunico con él para ver qué pasó. Ya aquí está otra vez el profesor Javier. Ya regresé, es que me marcaban por teléfono y me sacó de la... Les estaba yo diciendo, perdón, las empresas que privatiza, ya está todo el mundo terminando acá. Fuiste Andrés, ¿verdad? Sí. ¿Tu correo es? Es Andrés Raz, 97, 0614. A ver, vuélvelo a enviar, no lo tengo. A ver, güey. A ver. Es importante que les lea un poco. Fíjense, en el primer proceso de privatización, que inicia desde 87, México, ¿qué es lo que va a colocar en concesión? Ya creo que la envié de mi otro correo, que es Héctor Raz. Pati, si quieres comentar, porque aquí voy a ver. Bueno, está Sí. la compañía de aviación, Ferromex, Teléfonos de México, Astilleros, etcétera. A ver. Bueno, en lo que regresa el profesor Javier, pues hay un montón de cosas importantes. Justamente retomando este último punto en el que él habla del papel del Estado,
precisamente, nuevamente retomando a Frank Silver, él dice, bueno, también junto con, digamos, otras personas, argumentan que pues el Estado durante ese momento de la sustitución de importaciones también estaba generando una base industrial para el capital privado, ¿no? Y en este caso, pues ponemos el ejemplo de México, en el cual pues existían empresas privadas que pues estaban produciendo insumos energéticos básicos para las empresas privadas, el capital privado nacional. Y en el caso de México, pues tenemos pues lo que es Petróleos Mexicanos, ¿no? No solamente pues el Estado estuvo participando, digamos, en la creación de estas empresas de un carácter paraestatal, justamente para crear esta infraestructura industrial, sino que también, digamos, otras condiciones que necesita, un complejo industrial más grande, ¿no? Por ejemplo, procesos de urbanización, ciertas políticas enfocadas, pues, a la forma de vida de las poblaciones, ¿no? También eso es un papel importante. Y también, digamos, tratando de suplir algunas cosas que todavía pues en estos mercados de incipiente industrialización podían pues no consolidarse pues de una manera natural o de una manera tan rápida como en otros países, como es el caso pues del mercado interno, ¿no? Entonces pues ahí también encontramos que pues hubo una participación del Estado, por ejemplo, digamos en cierto tipo de política pública enfocada pues a la seguridad social, ¿no? Eso también pues es muy importante mencionarlo. Lo otro, sobre la primera cosa que mencionaba el profesor Javier, sobre lo que nosotros, o sobre eso de ir de lo general a lo particular, o sea, de ir de una economía mundial, un mercado mundial, una economía nacional, un mercado interno, se menciona, bueno, mencionaba también que había como ciertas condiciones en general mundiales de la industria que hacían necesarias que empezaran a cambiar la manera en la cual habían estado creciendo durante pues ese periodo que conocemos como la época dorada del capitalismo, que sería de 1950 más o menos a 1980, 1970, ¿no? Entonces, justamente vemos como un desarrollo de una industria y un capital nacional que tienen pues su principal crecimiento pues justamente como ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones pues lo que es la industria de la metamecánica, lo que es la sustitución de los bienes naturales por los bienes sintéticos, la petroquímica y la química, que pues en algún momento, bueno, en ese periodo habían tenido pues unas tasas de ganancia, crecimiento, unas utilidades pues crecientes, ¿no? Pero hubo un momento en el que esas tasas de crecimiento de estas industrias nacionales en los países desarrollados empezaba pues a, digamos, ya no crecer significativamente como lo había hecho en periodos anteriores, ¿no? Y eso también pues se debía a, pues al hecho de que pues existía, digamos, una sobreproducción del capital, ¿no? Habían capacidades instaladas ociosas que tenían las industrias que no se estaban aprovechando del todo, ¿no? Y esto pues en términos de la lógica industrial, pues es un problema porque precisamente pues lo que requieres es cada vez utilidades más crecientes, que pues tu negocio sea rentable, pues, ¿no? Entonces, dentro de ese momento de la, digamos, de la economía internacional, pues surge la necesidad, pues, también de modificar a nivel internacional la forma en que la lógica industrial se estaba llevando a cabo. Entonces, dentro de ese contexto, pues entra lo que es esta región, porque acuérdense que pues, México, América Latina, Iberoamérica, Hispanoamérica, como quieran ustedes llamarle, está pues dentro de esa economía internacional y pues tiene relaciones con otros países, ¿no? Entonces, bueno, para que ya continúe el profesor Javier. Digamos, para cerrar esta idea, la vamos a tratar de abordar. Lo que comenta Pati es clave también, ¿no? Todo esto que estás diciendo es fundamental para tratar de hacer un análisis un poquito más profundo. Todavía no es suficiente, hay más elementos, insisto.
Hay 2 puntos más que se compromete, por ejemplo, el Banco Mundial, de promover, fíjense, son bien delicados, ¿eh? O sea, hay que ver al final del tiempo los resultados de esto, qué generó en América Latina, y en su momento hubo todo un discurso de que íbamos a acceder al primer mundo, ¿no? Vamos a ver en qué condiciones estamos ahora. El tercer punto es mejorar el desempeño de la administración pública, ¿no? Bueno, se decía que se iba a acabar con la corrupción, bueno, y ahora hasta los ligan con el narcotráfico, ¿no? O sea, el narcoestado metido totalmente, ya de manera evidente, con lo que es las formas de gobierno. Con cuestiones totalmente ajenas a los propósitos del país en términos de lo que le da la soberanía y la Constitución. Entonces, ha habido una cuestión muy fuerte, que hay autores en América Latina de mucho peso, de larga tradición, son juristas ellos, que plantean que hoy está totalmente desmontado el Estado de Derecho, por eso estamos viviendo lo que vivimos, ¿no? Eso es lo que ha dejado, bueno, en general, el neoliberalismo. Y el último punto, que fueron de los 4 puntos que se comprometía el Banco Mundial de promover, y ya ustedes me dirán qué pasó acá, seguramente tienen una muy buena reflexión al respecto. Proteger el medio ambiente, ¿no? O sea, ¿cómo generas un proceso de industrialización protegiendo el medio ambiente? Y eso lo planteó el Estado neoliberal, compañeros. Y ahorita estamos justamente en un punto de inflexión muy grave, que es todo el tema del cambio climático, que hay que verlo de manera crítica, ¿no? Porque hasta de ahí sacan ganancias los capitales, o sea, ya es el colmo, ¿no? O sea, de la propia devastación se saca ganancia, compañeros. O sea, imagínense, todo es una oportunidad en términos de ganancia a costo incluso de la vida. Entonces, la generación de los bonos de carbono, eso genera ganancias. Es bien interesante, por ahí se puede tener un panelista que nos hable de eso, cómo generar ganancias muy, muy, muy fuertes. Bueno, yo por ahí cierro porque además ya también el tiempo nos ganó y acá también ya estoy por cerrar. Pero en la siguiente sesión, con mucho gusto, platicamos otros temas. Lean, compañeros. Si no es hoy, ¿cuándo? Cuando estén trabajando, ni tiempo les va a dar. Bueno, en el mejor de los sentidos lo digo, obviamente. Un gusto estar con ustedes. Yo me retiro porque estoy cerrando aquí el examen extraordinario. Pati, que estés muy bien. Saludos. Hasta luego, Ahí. Javier. Hasta Adiós. luego, compañeros. Bueno, Alumnos. pues entonces, pues yo creo que igual ya cerramos todos, ¿no? Porque ya van a ser, faltan 2 minutos para las 12, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos la siguiente sesión, compañeras y compañeros. Que estén bien. Hasta luego. Oye, mejor estuvo tranquilo. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.